Buenas tardes. Teoría de la personalidad. Jennifer Barón, código 1063-295-963. Grupo 213, tutora Kelly Sarregoses Brito. Vamos a la introducción, segunda diapositiva. Introducción. La personalidad es el conjunto de características cognitivas y físicas que determinan la conducta habitual de una persona y lo hacen diferente de los demás. Podemos decir que tienen varios enfoques que permiten a un mayor estudio sobre la personalidad de todo ser vivo. Es el término con el que se suele designar lo que es de único, de singular. Tiene un individuo, las características que lo distinguen de los demás, el pensamiento, la emoción y el comportamiento por sí solo. El comportamiento por sí. Solo nos constituye la personalidad de un individuo. Esta se oculta precisamente tras esos elementos. La personalidad también implica previsibilidad sobre cómo actuará y cómo reaccionará una persona bajo diversas circunstancias. Tercera diapositiva, objetivos. 1. Estudiar la personalidad. 2. Conocer factores de personalidad. 3. Descripción útil de la persona en base a sus características físicas y psicológicas a partir de la observación de la conducta. Y 3. Explicación de aquellos factores personales y situacionales determinantes de la conducta, de cómo y por qué se modifican y pueden modificar el comportamiento de las personas. Cuarta diapositiva, teorías de la personalidad. Teoría humanista, teoría cognitiva, teoría biológica, teoría de los rasgos, teoría del aprendizaje, teoría psicoanalítica. Vamos a la quinta diapositiva y empezamos con el primer mapa mental, que es teoría humanista. Podemos decir que propone un aprendizaje significativo y lo define como el proceso que modifica la percepción que los individuos tienen de la realidad y derivan de la organización del yo. Autores: Carl Rogers, 1902-1987. Se interesó en el estudio del individuo, desarrolló una teoría centrada en el yo. Se ve al hombre como ser racional y a cada individuo como ser único e individual. Otro autor es Rollo May, 1909-1994. Plantea que el ser humano se enfrenta constantemente al dilema de ser objeto y sujeto a la vez. Objeto porque sobre él recaen las acciones de otros y sujeto porque también es un agente activo frente a su realidad. La conciencia del yo y aparición del yo real, percepción de la experiencia sensorial y viscerales. Factor principal es la conciencia. En los términos de Rogers, la persona llega a ser en la conciencia lo que en la experiencia podría llegar a ser, hacia una persona de funcionamiento pleno y total. Referencias bibliográficas, ahí está. Diapositiva 6. Teoría biológica. Concepto. Se ha centrado en el estudio de las bases orgánicas que permiten entender y explicar las distintas conductas. Autores: Jean-Baptiste de Monod, en la cual se defiende la existencia de un cambio evolucionista basado en la premisa denominada ley de uso y desuso. Charles Darwin. Mediante el proceso de selección natural se establece cómo el ambiente influye en la evolución y progreso de los cambios genéticos que permiten una mejor adaptación. Desde el modelo biológico, la motivación se define como la causa que provee la conducta para ello. Se analizan historia genética, historia personal, correlatos fisiológicos con el fin de establecer relaciones con la variable comportamentales. Diapositiva 7. Teoría cognitiva. La teoría cognitiva, la definición, se dedica al estudio de los procesos mentales con la percepción, la planificación o la extracción de inferencias. Autor: Jerome Brunner. En el proceso de conocer y aprender, el ser humano intenta categorizar los sucesos y elementos de la realidad en conjuntos de ítems equivalentes. Así experimentamos las vivencias y realidades percibidas, creando conceptos a partir de la discriminación de los diferentes estímulos. El individuo puede establecer dos tipos de procesos. Concepto formación. Este proceso es típico en los estadios iniciales del desarrollo. El sujeto proceso aparece un concepto o categoría, generando por sí mismo la información
a clasificar en la categoría por él o ella creada. Concepto Timeless es el segundo tipo de proceso que se puede realizar en la identificación de propiedades que se permiten registrar el estímulo en una categoría ya existente, creada por otros. Diapositiva número 8. Teoría de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? La teoría de aprendizaje son aquellas que realizan la descripción de un proceso que permite que una persona o un animal aprendan algo. Estas teorías pretenden entender, anticipar y regular la conducta a través del diseño de estrategias que faciliten el acceso al conocimiento. Teoría de condicionamiento clásico. Esta fue llevada a cabo por el filósofo fisiológico ruso Pavlov, que obtuvo el premio Nobel en el año 1904 y es una de las más conocidas que existen básicamente porque la planteó a través de un caso con un perro, a quien enseñó que cada vez que sonaba una campana llegaba el momento de la comida. Teoría de condicionamiento instrumental. Teoría del condicionamiento operante es como también se da a llamar a esta, desarrollada por Skinner. A través de la misma vino a dejar patente que los refuerzos que se utilizan son capaces de conseguir forma un comportamiento determinado y también de mantenerlo. Teoría psicogenética. Esta otra fue desarrollada por el conocido Piaget, referente dentro del campo de la educación y la psicología, que se centró en demostrar a través de las mismas cómo el sujeto es capaz de construir su conocimiento sustentándose en lo que es el desarrollo cognitivo. Diapositiva número 9. Teoría de los rasgos. Definimos qué es la combinación e interacción de diversos rasgos. Cómo diversos rasgos forman una personalidad que es única para cada individuo. Teoría de los rasgos se centra en la identificación y medición de estas características individuales de la personalidad. En 1936, el psicólogo Gordon Allport encontró que un solo diccionario de inglés contiene más de 4.000 palabras que describen los diferentes rasgos de personalidad. Categorizó estos rasgos en 3 niveles. 1. Rasgos cardinales. Esos son los rasgos que predominan en toda la vida de un individuo, a menudo hasta el punto que las personas se dan a conocer específicamente en base a estos rasgos. Rasgos centrados. Estas son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. Rasgos secundarios. Estos son los rasgos que a veces están relacionados con las actitudes o preferencias y a menudo aparecen solo en ciertas situaciones o bajo circunstancias específicas. Tanto la teoría de Eysenck como la de Caltech han sido objetos de numerosas investigaciones, lo que han llevado a algunos teóricos a considerar que Caltech se centró demasiado en rasgos, mientras que Eysenck se concentró en muy pocos. Modelos de 5 factores de la personalidad: extraversión, agradabilidad, escrupulosidad, neuroticismo y franqueza. Mapa 10, diapositiva 10, teoría psicoanalítica. Teoría psicoanalítica. Esta teoría trata de explicar la fuerza inconsciente que motiva el comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que afectan posterior a los comportamientos y emociones del individuo. En el psicoanálisis, la sexualidad es la base del desarrollo de las personas. Fue fundada a finales del siglo XIX, alrededor de 1896, por el neurólogo austriaco Sigmund Freud. Rompía con la creencia que la sexualidad se nacía en la adolescencia, pues él afirmaba que esta es una constante en la vida del sujeto desde el nacimiento, se estructura a lo largo del tiempo y además pasa por diferentes etapas. Sigmund Freud quería demostrar que la mayor parte de la actividad que realiza el ser humano son inconscientes, dejando un pequeño porcentaje para otras que las realizamos conscientemente. La gran mayoría de ellas provienen desde la niñez, que se van desarrollando a lo largo de nuestras vidas. Diapositiva 11. Conclusión. El individuo no nace con una personalidad determinada, sino con cierta dotación que condicionará en parte el desarrollo posterior. La personalidad se conquista, se hace, se construye. Las condiciones heredadas se complementan y transforman a través de la experiencia, el aprendizaje, la educación, el trabajo, la fuerza de voluntad, la convivencia y el cultivo de la persona. Y como último, las referencias bibliográficas.
Muchas gracias.